Extremidades. Todo empezó como un rumor, una leyenda negra de Internet. ¿Crees en las leyendas urbanas? No hace falta que lo hagas, tan solo que creas en lo que estoy por relatarte. Nada puede pasar más allá de que consideres mi relato como mera ficción. Después de todo, ¿no es la ficción un ejercicio de confianza? ¿No implica la ficción olvidar por un momento que lo que te narran es una mentira? Sé que tal vez pienses que mi narración carece de credibilidad por esconderme tras el anonimato. A quienes así lo consideren, sepan bien que lo hago porque también sé que, después de tantos años, poca o ninguna diferencia hará una confesión para remediar lo que se ha hecho. No es que me refiera a esto como una confesión, ni mucho menos. Lo he puesto entredicho ya, yo no soy culpable de nada. ¿Recuerdas los inicios del Internet? Claro, en Internet se puede ver de todo hoy por hoy, el más grande cúmulo de información que la humanidad, en su conjunto, haya albergado en su historia. Un acervo de datos tan denso que en realidad es más difícil dar con algo debido a la enorme cantidad de información chatarra esparcida por ahí. Entre tanta información, es lógico que la mayoría pase desapercibida. El tráfico de Internet, por regla general, suele concentrarse mucho en sitios muy particulares, buscadores, redes sociales, plataformas de video. Los demás sitios de la red no son más que excepciones a la regla general. Internet es, para la conveniencia de la gente común, un lugar de masas. Durante los primeros años de la Internet, sin embargo, era mucho más fácil dar con esta información recóndita. Podías conectarte a servidores privados, fuera de la red global, con relativa facilidad y con una privacidad que rayaba en lo absurdo. Uno podía hacer de todo dentro de una red privada y ser pasado por alto sin mayor problema. Me enteré de un joven, un programador estadounidense, que montó una red de comercio ilegal por aquellos años. Según supe, hoy está preso por ello. No es que yo usara Internet para ese tipo de cosas, no en realidad para algo ilegal. No era un freak, ni mucho menos un criminal o algo semejante. Tan solo era, por aquel entonces, un joven estudiante de ingeniería en sistemas con una afición por la encriptación. Un lugar tan asegurado, incluso para los estándares de la emergente policía cibernética, como lo eran las redes ocultas, resultaba fascinante. En su mayoría, al menos durante los primeros años de estas redes, no había nada demasiado llamativo, podías encontrar foros, casi siempre repletos de gente extraña, por no llamarles alienados, que acostumbraba a intercambiar información. Ocasionalmente leías sobre cosas extrañas, gente que te ofrecía alguna clase de material raro. En su mayoría siempre era mejor pasarlo por alto, las más de las veces, se trataba de algún tipo de malware, programas diseñados para robar la información que se usaba en la incipiente red. Tal vez la propia conciencia de los riesgos fuera la que me mantuvo tanto tiempo distante de aquellos sitios. Tal vez fuera esa misma conciencia la que me llevaría a subestimar el riesgo. Después de todo, ¿quién mejor para reconocer un software malicioso que un programador? Tal vez fuera, por denominarla de algún modo, la curiosidad, la que me motivó a incursionar en estos portales. La verdad es que, de alguna manera, sentía una inquietud extraña por lo que podía encontrarse. ¿Alguna vez escuchaste de este o de aquel rumor, sobre un video muy extraño con alguna especie de mensaje subliminal, o acerca de este otro video en el que se veía a un hombre forzado a comer una sopa extraña, o ese rumor de un hombre alemán que devoró a otro y lo grabó en una cinta? No soy alguien morboso, no es que disfrute ver cosas extrañas, es solo que sentía curiosidad. ¿No es la curiosidad normal en la gente? No quiero que me juzgues por lo que te he contado y lo que estoy por contarte, tampoco intento justificar cómo llegué hasta ese punto, simplemente intento mostrar el panorama. Quiero dejar en claro que la razón por la que llegue hasta lo que estoy a punto de relatar cae dentro de lo normal. Desde que tengo noción de mi propio erotismo, siempre he sentido una atracción por la gente, por denominarle de algún modo, impedida. Hay quienes sienten atracción por personas delgadas, o por gente con sobrepeso, incluso hay gente que siente atracción por prendas de algún material o por cosas tan insulsas como el calzado. ¿Por qué habría de ser tan diferente mi atracción por una persona con alguna u otra cualidad? Jamás me sentí atraído por algo tan terrible como la pérdida de las extremidades por sí misma.
Quiero dejar en claro que tan solo sentía cierta atracción por la gente con estos impedimentos físicos, me estremecía imaginar un cuerpo sin extremidades, jamás me causó placer el mero hecho de que carecieran de miembros. Una vez, cuando niño, vi en el periódico la nota de un accidente, una montaña rusa en uno de esos parques gigantescos, que mostraba a una de las víctimas que daba su testimonio, una chica de cabello rubio y mirada larga. Todos hemos visto algún modelo en una revista, alguna estrella de cine, u otra celebridad que nos ha despertado atracción, nunca me pareció algo raro el ver de ese modo la imagen en el periódico. A mis escasos 11 años yo no pude desprender la vista de la foto de aquella chica, tenía cierta tristeza reflejada en una mirada que solo se hacía más profunda en los grandes ojos azules que la contenían. Ella era muy bonita, el cabello le llegaba hasta los hombros en ligeros rizos brillantes, la figura de emergente adolescencia de una chica, de unos 15 o 16 años, terminaba justo a la altura de las rodillas, donde dos muñones se mostraban por fuera de un short de mezclilla. Los muñones estaban contorneados por un par de cicatrices en forma de rama de olivo, como resultado de las costuras quirúrgicas, eran muy uniformes, siempre me resultaron más atractivas de esa forma. Recorté y conservé esa imagen, pero tiempo después, al mudarme a mi residencia universitaria, la imagen debió perderse, hasta la fecha no la he vuelto a ver desde entonces. Yo era, y soy, como lo he descrito, una persona con nociones y atracciones como cualquier otra. Simplemente tengo alguna atracción más fuerte por ciertos rasgos en una persona. En todo caso, mi particular afición era difícil de satisfacer en los medios comunes. No fue hasta que, navegando en uno de los foros de la red oculta, un foro denominado Pleasure for Gentlemen, dedicado al intercambio de contenido para adultos, donde encontré aquella imagen, que pude reconocer la forma de mi particular afición. Se trataba de un archivo JPG, el nombre del archivo se limitaba a denominarle Devot-03. La descripción no era menos vaga. El usuario que la compartió se limitó a acompañarla con un mensaje que, en más o menos palabras, decía que se trataba de una muestra, un vistazo de la galería completa de fotos de una modelo amputada. Por aquellos años no podías simplemente visualizar en ese momento el archivo, tenías que abrirlo y esperar a que, de forma descendente renglón por renglón de píxeles, la imagen cargara por completo. Quiero esclarecer que, con tan vaga descripción y sin la posibilidad de conocer de ninguna otra forma de qué trataba la imagen, la misma curiosidad que les he explicado, fue la que me llevó a abrirla. Es complicado describirla sin ser explícito, pero, por ser conciso, puedo contar que se trataba de una figura femenina, joven, de cabello moreno y piel blanca, una mujer en silla de ruedas, con un conjunto de medias de red negras que envolvía sus piernas, atadas por tiras de encaje, con un solo liguero anclado a su pierna izquierda y terminado en la cadera. Su postura le inclinaba hacia la cámara, al tiempo que su rostro denotaba una clara mueca sonriente, provocativa, pero que contrastaba con aquella mirada profunda, casi triste. Una de las piernas, la izquierda, se estiraba sobre el piso con la pierna opuesta por encima. Ambas piernas se cruzaban de modo que, por encima de la izquierda, se extendía la otra para mostrar, a la altura de la espinilla, una punta terminada en muñón. A nadie se le juzgaría por la simple acción de mirar, con el mismo detenimiento, la misma imagen con la misma mujer solo que, con dos piernas. No me siento orgulloso de haber guardado en mis archivos la imagen. Pero, según lo veía, lo mío era algo menor, nada peligroso. Así fue como decidí unirme a ese foro. Y fue con aquella imagen que comencé a abrir mi confianza al intercambio de estos materiales. Por supuesto, era cuidadoso, siempre mantuve mis identificaciones, mis cookies, toda la data que pudiera hacerme visible en la red, ocultas, no solamente ante demás usuarios de la red, sino ante las autoridades del campus, que no dudarían en castigar el inmoral uso que hacía de sus redes. También tenía que usar una red privada virtual, una herramienta que redirigía al servidor a otra dirección IP para evitar que la dirección de mi computador fuera localizable. Todo esto era relativamente simple, sobre todo porque yo era muy bueno para la seguridad de datos. Con el tiempo descubrí cómo se le denominaba a esta afición, esta atracción especial hacia las personas que carecen de alguna de sus extremidades, devotismo. Me permití intercambiar algo más que materiales, contacté con algunos usuarios del foro, gente tan discreta como yo, pero con el mismo problema que representaba satisfacer nuestra psicalíptica curiosidad, algunos de ellos, entusiastas del devotismo.
Aunque en su mayoría, la naciente red permitía encontrar fotos explícitas con relativa facilidad, lo más complicado era poder hacerse de este tipo de material menos convencional. Se convirtió en casi un hábito, cada fin de semana navegaba en las horas más tardías de la noche, rayando con la madrugada, para ver lo que se compartía en el foro. Incluso llegué a conversar con algunos usuarios del mismo. Cualquiera podría pasar inadvertidas a las personas que rondaban los foros. Conocí todo tipo de personas conectadas por todo el mundo, habían estudiantes como yo, por aquellos años, oficinistas, personal médico, maestros, padres de familia. A veces era complicado creer que algunos de ellos gustaran de cosas tan complicadas. Imagina a quien sea que conozcas y puedo apostarte que te resultará, al menos en principio, inverosímil que esa persona frecuentase este tipo de sitios, pero fácilmente puedes intentar hacer un nuevo esfuerzo por imaginarle conectado en línea. No has olvidado nuestro ejercicio de credibilidad, ¿verdad? Anda, ahora haz otro esfuerzo por imaginarle explorando Internet con la misma curiosidad que te he relatado. Imagina, en esta ocasión, que la misma curiosidad le hace abrir la imagen que te he descrito. Puede resultarte extraño de nueva cuenta, pero ¿qué tanto conoces en realidad a esa persona? ¿Podrías asegurar, sin temor a equivocarte, que continuaría viendo la imagen? La realidad es que, no conoces a esa persona más allá de las escasas horas que le ves al día, la mayoría de su tiempo lo pasa lejos de ti. Ves lo que esa persona ha decidido enseñarte, no lo que esa persona suele hacer las restantes horas del día en que no estás con ella. Yo mismo escribo esto desde el anonimato por una razón, perfectamente podrías conocerme y no sabrías que se trata de mí quien escribe esto. Imagínalo por tu cuenta, ¿quién quiere ver cómo se manufacturan las cosas? Digo, después de todo, las modelos eran pagadas, nadie les forzaba a posar, como cualquier otra modelo, lo que es más, para una mujer en su condición se trataba de una oportunidad de no caer en la paupérrimidad. Todo era ético. Seguramente puedas juzgarme por verlo de esa forma, pero no es tan diferente a lo que haces. ¿Te has preguntado de dónde viene el cobre usado en tus dispositivos, o el nylon que diariamente vistes, o el cacao que pruebas en tus malteadas? No es tan distinto lo uno de lo otro. El esquema de trabajo era simple, Freelance Fad compartía muestras de su trabajo al foro y cada vez que encontrabas algo de tu interés, en mi caso material de botista, mandabas por correo un sobre con tu nombre de usuario, el nombre del material de tu interés y el pago correspondiente a un apartado postal. Al recibir el sobre, Freelance Fad enviaba individualmente las fotografías por las que habías pagado. Era un negocio sencillo y anónimo. Naturalmente, siempre había personas que, desobedeciendo las reglas del foro, intercambiaban material, aunque la mayoría, ya fuera por temor a la expulsión del foro o por mera afanería, era recelosa a compartir las fotos por las que pagaba. Yo llegué a comprar imágenes a Freelance Fad un par de veces, como un universitario, no tenía mucho dinero y el material era costoso. Sin embargo, en esas escasas ocasiones, pude constatar algo, el apartado postal que Freelance Fad empleaba se encontraba muy cerca de mi residencia universitaria, tanto que fácilmente podría acudir personalmente a la oficina postal y entregar los sobres. Esto implicaba que Freelance Fad no solo vivía en el mismo país que yo, sino que, además, y con toda seguridad, vivía a escasas cuadras del apartado postal, tal como yo en aquellos años. La universidad transcurrió. Con el tiempo, mis visitas a Flasher for Gentlemen y mi trato con Freelance Fad se hicieron menos frecuentes. Algunos fines de semana, principalmente, cuando mi compañero de habitación salía a alguna de las fiestas del campus, podía darme el lujo de revisar las fotografías que había comprado. En cierta ocasión, en una de mis, en ese momento menos recurrentes, incursiones al foro en las que recibía material nuevo de Freelance Fad, me atreví, ya sea por la misma curiosidad que he descrito o por el mero hecho de ser un adolescente estúpido, a preguntarle respecto a la posibilidad de conocer a alguna de las modelos. Espero que, para este punto quede claro que mi atracción era genuina, y mi particular afición no era un problema que verdaderamente requiriese de ayuda, yo no causaba ningún mal con mi predilección. Y mi petición, si bien no es justificable, era por demás inocente. No pensaba contribuir a la explotación, tal como lo veía, estaría en todo caso obligado a contribuir de una manera más generosa a alguna de esas modelos. Yo no era feo, tampoco estaba en mala forma física,
¿cuán difícil podría ser para alguna de ellas aceptar una propuesta de ese tipo? Y, la vida de más de una de ellas podría ser complicada, incluso solitaria, ¿no lo crees? Al fin y al cabo, también son seres humanos, también tienen deseos, fijaciones, son gente que merece disfrutar de su propio erotismo, ¿no? Lejos de esperar la misma distancia que él acostumbraba deferido de recibir una negativa, una respuesta en mi chat privado a los pocos segundos me permitió confirmar algo que ya suponía del fotógrafo. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Yo ya tenía contabilizada perfectamente la respuesta. En un principio, Freelance Fat mantuvo una cautela mayor a la de costumbre, no podría culparle. Pero, tras unos minutos de negociación y de insistir en conservar el anonimato, pudimos concertar un lugar para el encuentro. En aquel entonces no contábamos con tecnología de geolocalización, pero no fue difícil dar con la ubicación acordada con Freelance Fad usando un mapa de la biblioteca, un pequeño bar a las afueras de nuestra ciudad. No tenía forma de conocer con cuál de las modelos sería el encuentro, ni siquiera era seguro que Freelance Fad fuera a dar cumplimiento al trato, pero yo hice lo mío por conseguir, con un par de mentiras a mis padres, el dinero necesario para pagar el anticipo acordado y esperé. Esa misma espera demoró en días, tornados a la postre en semanas, hasta que en uno de los fines de semana en que me conecté al foro, tuve la confirmación. Ya tengo lo que me pediste. Hoy en día es bien conocido que no se debe confiar en desconocidos de Internet, y por aquellos años, yo mismo no necesité de esa misma advertencia para sentir desconfianza de encontrarme con uno. Pero, ya fuera por lo que había costado, o un profundo deseo reprimido que esperaba concretar, acudí en tiempo y forma a mi cita. Tomé un día en el colegio y me dirigí al bar convenido. No tardó mucho en llegar. Tal como era de esperar, Freelance Fad era un hombre, en lo general, de apariencia normal. Le reconocí por el maletín para equipo fotográfico y de inmediato me presenté con mi nombre de usuario. Era un hombre de apariencia pálida, barba a medio cortar que ocultaba una barbilla chata, vestía unos jeans roídos y un suéter negro pesado y muy holgado. Al hablarle se mostró impasible y se limitó a extender la mano en un gesto que hacía alusión a que le entregara el dinero restante. Tras pagarle, me condujo a la trastienda del bar, donde me entregó las llaves de una habitación de hotel. Me dio las indicaciones para encontrar a la modelo a un par de calles del bar y se retiró por la puerta principal. Tan pronto termines con la chica tienes que devolverla. No te pases de las marcas y recuerda usar el material que lleva la chica, nada más. Lo oí decir al salir del bar sin terminar de entender a qué se refería. Pasado el tiempo, y tras seguir las indicaciones del hombre, llegué al hotel y entré a la habitación que indicaba el número de la llave. Ahí la encontré, era una mujer de piel más o menos bronceada, cabello castaño oscuro y ojos negros muy profundos, rodeados por unas prominentes ojeras. Pude notar la misma mirada, la de una persona cansada, la misma mirada que había visto en la chica de la foto cuando niño. Su cuerpo, de aspecto pálido y frágil, era envuelto por un vestido rojo de aspecto endeble, unos tacones altos, un juego de aretes y un bolso de mano que le combinaba. Uno de los tirantes del vestido se dejaba caer sobre el muñón estrecho que, por escasos centímetros, se asomaba saliendo del hombro izquierdo. Cerré la puerta de la habitación y me aproximé a ella, ni siquiera pregunté su nombre, ella tan solo continuaba dirigiendo la misma mirada que le noté al entrar, un semblante que casi puedo describir como triste. Comencé a desnudarla, retiré el tirante derecho de su brazo entero, y con mayor delicadeza, comencé a retirar el ya colgante tirante por el muñón de lo que fuera en otro momento su brazo izquierdo. Pude contornear con mis manos la cicatriz, una línea recta llena de puntadas, tal como me gustaban. Ella nunca me devolvió la mirada en todo ese tiempo. Continué despojándola del vestido, hasta que me detuvo con su mano. Es toda la ropa que puedes quitar. No supe en ese momento cómo reaccionar, supuse que quizá fuera el pudor o alguna clase de vergüenza, no podía evitar sentirme culpable por ello, pero tampoco podía detenerme. Continué acariciándola, pero a medida que lo hacía con mayor pasión, mayor era su resistencia al acto. Lo que empezó como impasibilidad terminó en un forcejeo en el que ella me empujó. Basta ya, haz lo que viniste a hacer. Le vi tomar, de su bolso de mano, un objeto brillante.
Hasta la fecha se me hiela la sangre al recordar lo que le vi extenderme sobre la palma de su mano, era una jeringuilla desechable. Yo permanecí inmóvil y ella solo atinó a colocar la pequeña jeringa sobre la mesita junto a la cama. Tomó asiento sobre la cama y se pasó el bolso al frente, sobre sus piernas, y del mismo, tras buscar con algo de detenimiento, sujetó una liga de enfermería y empezó, asistida por los dientes, a amarrársela por encima del codo. Tomé unos segundos más para caer en cuenta de lo que estaba ocurriendo, mientras la escuchaba. Con este frasco llena la jeringuilla hasta la línea marcada. Del mismo bolso tomó un frasco de vidrio con una etiqueta blanca, un líquido transparente, parecido al agua, se mecía en su interior. Cuando lo extendió hacia mí, con cierto sosiego pude ver su brazo sano, al que no había prestado atención antes, y sobre el que, en torno a la mitad de su antebrazo, se veía una línea punteada trazada. Un enrevesado nudo se me formó en la garganta y me tuvo enmudecido por tanto tiempo que el silencio tuvo que ser interrumpido por la mujer. «Anda, ¿qué esperas? No tengo todo el día». Me sentí frustrado, impedido, castrado. Todos los pensamientos lascivos que corrían por mi mente comenzaron a desmoronarse en un profundo vacío. ¿Has tenido esa sensación? ¿Has sentido cómo se te hiela la sangre por el pudor mientras el pulso se te acelera? No sabes qué hacer ante una situación, sino peligrosa, desagradable. Sabes que no hay nada que puedas hacer, pero aún así tu mente se aferra a intentar hacer lo único que puede, paralizarte. La mujer solo permaneció con el mismo semblante, ahora con una mueca de lo que puedo apostar era cierta ira. Comencé a perder el equilibrio y a encorvarme en un tambaleo jadeante. Continué caminando hacia la puerta sin voltear a ver a la chica, hasta llegar y con una mano temblorosa girar el frío picaporte para poder salir. Entre más intentaba girarlo, más incontrolable era el temblor de mi mano. Finalmente, el sonido de un clic me hizo saber que la puerta se abrió y salí, tan lentamente que el sonido de mis pisadas se asemejaba al de una gotera precipitando. Al fondo, solo podía escuchar mi estómago retorciéndose. No regresé la mirada hacia atrás, solo seguí caminando por la calle hasta llegar a un callejón en el que pude finalmente vomitar. Nunca supe qué era lo más aterrador, la idea de lo que Freelance Fad esperaba que le hiciera a la chica, o el hecho de que, tal vez por un momento, de verdad consideré hacerlo. Nunca pensé con el detenimiento necesario lo que quería hacer en ese momento, hasta la fecha sigo pensando que hubiera pasado de haberme animado. Con el tiempo, esa misma frustración, o tal vez cierto temor, como sea que quieras llamarle, me llevó a abandonar Pleasure for Gentlemen. No supe en todo ese tiempo de Freelance Fad ni de ninguno de los otros miembros. Al final decidí que lo mejor era deshacerse por completo de mi ordenador y con ello, hacer irrecuperable todo el material que había conseguido en esos años. Al cabo de 2 años, egresé de la ingeniería y comencé a laborar en una compañía de software. Me casé con una mujer insípida de 4 extremidades sanas. ¿Cuántas veces no imaginé, tal vez demasiado vívidamente, cambiar a mi mujer por alguna chica más deseable, con una sola pierna, o tal vez sin ambos brazos? No pienses mal de mí, no odiaba a mi mujer, tan solo esperaba poder reemplazar nuestra aburrida vida marital por algo mejor, para ambos. Internet se tornó en un sitio menos privado, y aquellas emergentes redes no tardaron en hacerse menos privadas también. Estoy casi seguro que ese foro, Pleasure for Gentlemen, debe haber sido dado de baja. Aunque, no puedo decirlo con certeza, ni siquiera me animé a entrar. En todo caso, la mediocre vida marital de mi hogar me llevó a intentar encontrar material para adultos, esta vez algo más convencional. Empecé a frecuentar todo tipo de sitios en la internet superficial, pero nada se amoldaba de modo alguno a mis expectativas, nada me satisfacía. Supongo que debía haber dejado todo en aquella frustración, vivir mi vida como el resto de hombres adultos frustrados por una vida carnal mediocre. Más de una vez intenté probar todo tipo de cosas, los maniquíes eran una opción curiosa, podía desarmarlos a mi gusto. Pude conseguir algunas revistas médicas y recortar y guardar imágenes de los artículos sobre prótesis ortopédicas. Incluso llegué a comprar una de esas muñecas inflables y a cortar las extremidades y sellarlas con pegamento para plástico. Pero nada se le comparaba a la satisfacción que me traía pensar en genuinas imágenes de botistas. Fue en un día cualquiera, estaba reseteando un viejo disco duro de mis años de colegio, pensaba venderlo como alguna baratija anticuada en un sitio de ventas en línea,
pero mientras seleccionaba los archivos, uno de ellos saltó inmediatamente a mi vista. Debot-03 era aquella imagen con la que había conocido en Thrasher for Gentlemen, la misma con la que había conocido el mundo del devotismo en la red oculta. Titubeé por un momento sobre si eliminar o no la imagen. Más allá de lo que fuera que la imagen representase, el hecho de poseerla implicaba que podría rastrear los metadatos para dar con la dirección de procedencia. Verás, toda la información que compartimos en Internet deja un rastro, aunque es complicado extraer la información y seguramente hay más de una medida de seguridad para no encontrar la ruta de procedencia. Puede ser localizada hasta algún punto. No negaré que, en más de una ocasión navegué por la red, revisando todo tipo de foros públicos en la Internet superficial, buscando alguna de esas imágenes. Pero al final, yo estaba bastante seguro de que no encontraría nada. Es posible que esperase encontrar algún indicio, pero la impotencia se sentía mejor que la asistencia de aventurarme a lo que encontrase. Pero, a ninguna persona puede pedírsele que ignore ese tipo de compulsiones. Yo necesitaba darle una conclusión al asunto, tenía que dar con aquel recuerdo que me siguió por tanto tiempo. Extraje los datos y busqué en el historial de la imagen sus ubicaciones hasta que, en algún punto de la cadena, supe que había dado con algún remanente de las galerías de Freelance Fad, un blog en un portal protegido. En un principio no quise abrirla, yo mismo había conocido la realidad detrás de las modelos que se publicitaban. Pero nada de eso importó, al final cedí a pulsar el enlace y siguiendo los vínculos de hasta un servidor privado. Tuve que configurar nuevamente un enrutador VPN para esconder mi dirección IP y tuve que instalar un navegador especial para poder acceder al sitio. Por lo general, en mis años de universidad, siempre evité el resto de fotos de free-lens-5, algunas cosas eran desagradables. Más allá de las primeras fotos de muestra con las que pude conocer el devotismo, en realidad no conocía a fondo el resto de su trabajo. Puedo recordar abrir una que otra de las imágenes de muestra, nunca me gustaron esas fotografías. Siempre pasaba por alto aquel tipo de material en cuanto la imagen era cargada en filas de píxeles y podía distinguir parcialmente los rasgos de las fotos, apenas ápices el contorno superior de la imagen, cosas muy extrañas. Nunca me interesó esto, y al final, ¿cuál era el mayor problema si se suponía que las modelos provenían de hospitales, de las salas de urgencias, no? Esa mentira Cosas me muy mantuvo tan extrañas. distante de ese material como de la propia hipocresía de considerar inofensiva mi afición. Incluso después de mi encuentro en el hotel, seguía aferrándome a la misma mentira. Siempre evadí el pensamiento sobre la verdadera naturaleza de las discapacidades de las modelos. Me convencía de que no podía ser cierto que todas las modelos provinieran de esos encuentros, tendría, por pura estadística, que ser, al menos la mayoría, gente lisiada en hospitales, ¿no? Pero en aquel sitio oculto, después de tantos años, podía ver las imágenes cargadas en tiempo real. A medida que bajaba por la página, podía ver todo lo que nunca me atreví a visualizar por completo. Encontré muchas más de las colecciones de diversos materiales en el sitio. Después de mi prolongada ausencia de aquellos sitios, los medios se habían sofisticado, ya no hablábamos de solamente imágenes, podía ver miniaturas de videos de todo tipo. ¿Has oído hablar de ese o aquel video, donde se puede ver una especie de concurso macabro, o aquel otro de un hombre desfigurado y poseído en alguna clase de rabia? Supongo que Internet es lo que menos esperas, supongo que entre tanta información es fácil no encontrar lo que buscas, pero es más fácil pasar inadvertidas tantas otras cosas. Seguí explorando la galería hasta llegar al final de la página. Sé lo que vi, supe que todo ello era una compilación de atroces crímenes, pero por alguna razón, no estoy seguro de haberlo visto en realidad. Es lo que provoca el shock, las situaciones tan intensas derivan en un lapsus en que el desconcierto supera la noción de lo que ha ocurrido. Pase un tiempo prolongado en este estado, podrían haber sido horas completas en las que revisaba el contenido, cada foto más escabrosa que la anterior. Yo sabía lo que buscaba, fotografías de devotismo, pero no pude evitar ponerle atención a las demás cosas, todo traía de vuelta ese nudo en la garganta del motel. ¿Todavía me crees? ¿No es así? ¿Te has olvidado ya de nuestro pequeño trato de creer lo que te cuento? Ya no tiene caso intentar justificar lo que hice, no en este tramo de la historia. Aun si no me crees lo que te relato, aun si no comprendes por qué lo hice, me niego a concluir la historia hasta aquí, porque tal vez falte la parte más horrible por narrar.
Cuando, revisando las pestañas de la página, encontré una ventana con información para contactar un espectáculo en vivo, no pude resistirme a hacer clic, tenía que atar algunos cabos. Este tipo de negocios se habían vuelto más seguros y más prácticos, ahora podías pagar con una moneda virtual encriptada y rastreable, no tardé en comprar algunas y conseguir acceso al espectáculo. Supongo que la tecnología nos ha facilitado la vida a nosotros los enfermos. No demoró más de una hora en llegarme un mensaje a mi número celular con las especificaciones de lo que había comprado. Tendría que manejar al norte de Tijuana, México, a un hotel. Llegué al lugar acordado y bajé al sótano, no hizo falta que nadie me condujera, yo mismo sabía hacia dónde debía dirigirme, bajé unos escalones mientras el personal del hotel me veía pasar, ocultando una mirada que delataba de alguna manera que conocían qué hacía, a qué venía. Llevé una gorra, gafas de sol y el abrigo con el cuello más alto con que contaba, aún en el abrumador calor del desierto mexicano, nunca me desprendí de él. Necesitaba cubrir mi rostro tanto como no rayara en lo indiscreto. La mitad de la habitación era una celda sucia con algunos restos ennegrecidos, en la esquina sin mucho óxido desperdigado del corroído metal de los barrote, al centro de la misma, una silla de metal se disponía, fijada al suelo con remaches metálicos. En la otra mitad de la habitación, por donde yo había entrado, al centro se disponía una silla completamente opuesta a la otra, una silla plegable de metal. Tomé asiento y esperé. Los minutos pasaron, y con un chirrido pude ver la reja del otro extremo de la celda abrirse, un par de hombres custodiaban a una mujer con la cara completamente cubierta por un saco de lona. Mi primera impresión fue percatarme que ella contaba con una silueta, completa, me refiero a que tenía todas sus extremidades íntegras. Mientras ella forcejeaba y dejaba escapar algunos gemidos ahogados, los hombres la amarraron a la silla dentro de la celda y salieron, cerrando tras sí la reja. Las luces comenzaron a bajar, la reja volvió a sonar con aquel chirrido de un mecanismo sin aceitar. Una silueta caminó con lentitud hacia la mujer mientras ella, presa del pánico, se retorcía con cada vez más fuerza para intentar librarse de las ataduras. Aquella figura emergió para mostrarse como un hombre, de altura y talla masivas cubierto tan solo de la cabeza por una máscara de cuero negra, de esas empleadas en el masoquismo, con púas metálicas y con solo 2 orificios por los ojos. Aquel hombre tomó la capucha de la chica y la arrebató de encima, develando el rostro amordazado. Su mirada me recordó a aquella otra chica del hotel, la mujer de un solo brazo, la misma tristeza, su cabello era rubio, en ligeros rizos que le llegaban a los hombros. No hizo más que cerrar los ojos y esperar lo que tenía que sucederle, lo mismo que yo hacía tantos años me negué a hacer. La memoria no es muy fiable. Como ya lo he dicho, no siempre recordamos con fidelidad todo, yo escogí recordar lo que quise. Por más que busco entre mis recuerdos es imposible encontrar un origen a mi fijación por los muñones en las extremidades, simplemente es una de esas cosas que siempre di por sentado. La verdad es que, muy en el fondo, había algo más que había robado mi atención. Tal vez era la tristeza, esa tristeza que podía ver en la mirada de todas esas chicas, una mirada de profundo vacío. No recuerdo haber visto todo lo que sucedió, incluso es posible que apartara la mirada más de una vez, pero el puro sonido debe bastar para hacerse a la idea. Sé lo que sucedió, al menos creo recordarlo, creo poder reconstruir con esas pocas imágenes y sonidos algo concreto. La mujer, ella solo volteó a verme, con esa mirada de tristeza que ya había visto tantas otras veces, mientras todo ocurría. ¿Recuerdas nuestro pequeño ejercicio hipotético, que imaginases a cualquiera de tus conocidos navegando por la red oscura, explorando los sitios que yo mismo exploré? Puede que tú mismo me conozcas, puede que incluso con lo que he dejado entrever de mí, ya tengas tus sospechas. Te he contado lo justo y necesario para que tengas el panorama completo de lo que sucedió, no espero que me creas, tampoco que lo entiendas. Tal vez puedas reconocerme con todo lo que he contado de mí. Te tengo otro ejercicio, intenta imaginarme, con un rostro y ropa, anda, no es complicado, ¿verdad? Ya lo has hecho mucho antes con cierta seguridad. ¿Luzco como un monstruo para ti? Los peores monstruos no lucen como tales. Sé bien que soy la clase de monstruo que soy. Por eso, no dejé el espectáculo acabar, tomé, de dentro del pesado abrigo que me empeñaba en llevar, un revólver, un 9 milímetros que yo mismo había comprado en la frontera mexicana, y vacié todas y cada una de las rondas en aquel hombre encapuchado.
¿Has oído hablar de esa otra leyenda urbana, sobre una empresa que comercia con todo tipo de contenido atroz? ¿Has oído hablar de ese tipo de películas? Yo mismo participé en una. Los hombres de ese hotel arremetieron contra mí, había malgastado todas las balas sin tener el cuidado de guardar una para mí mismo. Yo había acabado con el espectáculo y alguien tenía que pagar por aquello, alguien tenía que ser la estrella del show. Trajeron consigo al director, un hombre a quien yo mismo conocía, a quien ya había visto en persona, un fotógrafo que solía vender en ciertos foros de la emergente internet todo tipo de material macabro. Estoy seguro de que, en algún lado hay un video, en la internet más oscura, que puedes encontrar si lo sabes buscar, de un hombre sometido y forzado a cumplir con la sentencia de la mujer a la que liberó, un hombre al que le arrebatan las extremidades y al que dejaron ir en ese mismo estado. Esto no es una confesión, no soy culpable de nada de esto, tan solo esperaba no dejar mi relato en la penumbra del olvido, antes de acabar conmigo, como el monstruo que soy. Quiero que conozcas lo que hay ahí afuera, que conozcas la clase de monstruos que se devoran los unos a otros y disfrutan verse haciéndolo. Sigo sin esperar que confíes en mí, después de todo, confiar en extraños nunca es bueno, mucho menos en extraños que encuentras en internet, ¿no lo crees? ¿Crees en leyendas urbanas? Es posible que no sea necesario que lo hagas, tal vez, la curiosidad por sí misma sea ya muy peligrosa. Yo sigo viviendo la mía, mientras miro al espejo, intentando recordarme sin estos muñones en lo que solían ser mis rodillas y mis codos, martillando la bala del arma que estoy por usar. Es difícil maniobrar con los dientes y la mitad de los brazos, pero con algo de ingenio y un tubo en la pared, podré accionar el gatillo de un arma. Lo más peligroso de encontrar algo en internet, algo tan macabro, no es sentirse horrorizado, en ese caso, simplemente pasarías de largo esas cosas extrañas con un mal sabor en boca. Lo peor que puede sucederte al exponerte a ese lado de la humanidad es curiosear de más. ¿Has oído hablar de este o aquel rumor sobre un sitio web que nunca debes visitar, sobre una galería de fotos y videos macabros, de un espectáculo clandestino que raya en la bestialidad? Tal vez, lo mejor es dejar las leyendas urbanas como eso, meras leyendas.